Mi nombre es Santiago López y el autor que elegí es el señor Santiago Pérez Triana. Elegí a este autor porque fue un escritor apasionado por la lectura y por imaginar nuevos mundos, lo cual considero que fue un motivo para llamar mi atención. De esta manera, pues logré sentirme identificado con él. Además de ello, Santiago era una persona aventurera y apasionada por viajar, características que de igual manera pues logran describirme. Una de las definiciones que mejor describen a Santiago, sin duda alguna, pues es la de poeta. No obstante, también es importante resaltar que era un viajero y un escritor de cuentos, tanto así que la mayor parte de su vida la vivió fuera de su país, por lo cual lo considero un modelo a seguir, pues es el tipo de vida que me gustaría llevar a cabo. Santiago Pérez Triana nació en Bogotá en el año de 1858. No obstante, vivió la mayor parte de su vida en el exterior debido a su vida estudiantil. Santiago Pérez fue un poeta y viajero, el cual se dedicó varios años de su vida a escribir ensayos, cuentos y poesías. Cursó sus estudios en Alemania, lugar donde escribió sus mejores obras, cuentos infantiles que relataban historias de familia. Por el año de 1885, Santiago dirigía una casa de negocios en Nueva York y en la revista La América comenzó su carrera literaria. Después de unos años, Pérez Triana volvió a Colombia e inició una nueva carrera como orador. Su gran manejo del lenguaje y un conocimiento del primer mundo le permitieron hacerse campo rápidamente. Su espíritu aventurero comienza a generar una chispa en su interior, suplicándole por una próxima travesía, y así es como el 21 de diciembre de 1893, una vez más decide emprender un viaje significativo, quizá uno de los más representativos también, pues daría el nacimiento del libro De Bogotá al Atlántico, en el cual gastó casi 5 meses en arribar. Años después, Santiago se devolvió a Madrid, donde ocupó puestos políticos, atendió algunos negocios, pues además de ser escritor y aventurero, tenía una fuerte inclinación hacia los emprendimientos, y poco a poco Santiago fue adaptándose a Madrid. De allí llegó a publicar en los principales periódicos de la ciudad, y años después la fama de Santiago crece, de tal manera que él decide instalarse en Inglaterra, país donde más adelante sería nombrado ministro plenipotenciario, y pues un puesto el cual dejaría más adelante. Finalmente, Santiago muere en Londres, Inglaterra, en 1916, después de causar gran controversia por sus opiniones respecto a la guerra, en la cual él consideraba que ésta debería afectar a todas las personas, sin excluir clases sociales o poderío. El primer relato del cual quiero hablar aparece pues en el libro de Bogotá al Atlántico, muy famoso, en el cual se relatan historias personales y tristes, resaltando la hermosa naturaleza de la zona del Orinoco, característica por su gran diversidad de flora y fauna, la cual a su vez es descrita por Santiago a lo largo de los capítulos, como podemos apreciar. En ella se observa un lenguaje muy majestuoso para resaltar las características de la naturaleza, lo cual hace pensar que Santiago no solo aprecia con total detalle la naturaleza, sino que también pretende trasladar al lector al lugar del cual estaba escribiendo él. En Madrid es donde Santiago escribe su libro Los cuentos a Sony, el cual contenía cuentos infantiles que él dedicaba a su hijo. El libro es escrito inicialmente en inglés, pero años después sería traducido al español. En este libro se puede observar un perfil mucho más sumiso y amoroso de Santiago, en el cual relata historias de una manera dulce y cariñosa. Rápidamente estos cuentos tomarían gran popularidad, logrando ser hoy en día uno de los textos más representativos de Santiago. En estos versos que vemos publicados en la América se puede apreciar la opinión de Santiago en cuanto a quiénes son los verdaderos héroes de las batallas. Mucho más que eso, Santiago cuestiona quiénes son los vencedores y quiénes los malos, ya que generalmente los vencedores son vistos como héroes, aunque no siempre lo sean. Santiago es un verso crítico y analítico, que pone al lector a pensar en cuanto al juicio que se les da a varios personajes históricos emblemáticos.
Santiago Pérez fue sin duda alguna una de las personas más cultas de Colombia en su época, un viajero y amante de conocer más allá de lo que tenía a simple vista. Vivió la mayor parte de su vida en Europa y Estados Unidos, lo que le permitió conocer mucho más sobre la cultura del primer mundo. Así pues, Santiago era un conocedor de muchos temas y no solo de literatura. Era un empresario, poeta y además de ello hablaba 3 idiomas a la perfección. Considero que un personaje como Santiago Pérez debería ser más reconocido de lo que es y debería ser estudiado en los colegios, pues es un ejemplo de cómo la determinación de un hombre le permitió conocer sobre las distintas culturas y quedar en la historia de la literatura colombiana del siglo XX. No obstante, era una persona humilde, tanto así que pese a llegar a ser uno de los autores más populares de la época con su libro Los cuentos a Sony, nunca olvidó sus raíces, las cuales le hicieron tomar con determinación las decisiones que le hicieron el gran personaje que fue.